Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar entonces de los arcanos menores de lo que es el tarot egipcio y para aquellos que saben un poco de el tarot, tanto de Marsella como el Rider, vamos a ver que acá también hay una división clara de los cuatro palos. Va a estar representado por 14 páginas, al igual que 14 láminas, al igual que las 14 figuras de los arcanos menores de cada palo en el resto de los tarots. Entonces, vamos a iniciar del número que va del 23 al 36. Y este grupo va a corresponder lo que para nosotros serían los bastos en el resto del tarot. Ya sabemos que los bastos van a representar todo lo que tiene que ver actividad, aquello que conlleva esfuerzo, aquello que necesita energía. Va a hablar de coraje, de determinación, de valor, de luchas, y así lo vamos a ver en cada una de las cartas, si los ven, por eso los puse así en general, ¿no? La capacidad de trabajo, tanto el hombre como el de la mujer, en el labrador y la tejedora, los viajes y los inicios y los peligros que se representa la carta del argonauta. Luego tenemos las recompensas en ese sentido. En la carta de el prodigio aparece también el sentido de aventura en la carta de lo inesperado, la incertidumbre que va en la misma naturaleza. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el trato comercial. Ya saben que en esa época había mucho de intercambio y las alianzas de poder, la innovación, y luego obviamente la situación de preocupación y la búsqueda de protección que vamos a ver en las cartas siguientes. Si hablamos de lo que es la energía de los arcanos menores en general, vamos a saber que a diferencia de los mayores representan la cosa del día a día, lo doméstico. Por eso se cree o se dice que pierde fuerza respecto de los arcanos menores, situación que no es así porque nosotros vivimos la vida justamente en el día a día, dando los pequeños pasos, ¿no?, hacia las metas y las realizaciones. Así que nos van a hablar, como decíamos, de las escenas de la vida, de las situaciones, de las personas que nos atraviesan en esas situaciones. Y vamos a ver, como siempre, la división. Ya sabemos que cada carta está dividida en sus tres planos, el plano superior, el medio, el inferior. Vamos a hacer esta descripción en general, sabiendo que el plano superior va a contener todas las representaciones y los mitos que refieren a los arcanos mayores, ya sea por la letra G, que es la letra número 5 y que va a tener correspondencia y relación al arcano del Papa o el Sumo Sacerdote en los mayores, y luego también la letra hebrea, como decíamos, el jeroglífico, la firma de los ángeles, todo lo que está representado, los números babilonios, que son los que están a la izquierda. En el plano medio entonces se va a encontrar la personificación, la simbología del arcano, la acción o la persona a la que se quiera representar, y en el plano inferior van a aparecer las representaciones de la naturaleza, sus procesos, sus sucesos, como las advertencias, lo bueno y lo malo. Entonces, en el borde inferior aparecen, como ya saben, tanto un planeta, en el primer caso será Mercurio, y vamos a ver de qué se trata. Nos habla de las leyes y los principios que rigen entonces el universo. Entonces tenemos una letra, un número, acompañado el nombre de la lámina que nos dice básicamente de qué se trata la cosa. Entonces estos arcanos, aunque nos hablan de la sencillez y de los procesos del día a día, también rigen grandes leyes y principios universales que no podemos desconocer, ¿no? No es lo mismo iniciar una labor en un día de sol que en un día de tormenta, y eso lo indican justamente los arcanos menores, ¿cierto? Entonces, si empezamos por la primera carta, la carta 23, el labrador, la voy a mostrar para que vean. Siempre canalizamos con los colores presentes en la carta, por ejemplo, que nos van a hablar de la simbología. Ya saben que en otro tipo de divisiones, y esto rige también para el resto de los tarots, tiene que ver con la mente, la parte de lo emocional y la parte física, las tres divisiones que vemos acá también. Y es muy importante prestar atención a los colores y dónde se hallan estos colores, que también nos van a hablar de la carta. Entonces, la carta del labrador, como simbología general,
Punto 1, lo primero que les aconsejo para que sea fácil la interpretación es prestar atención al planeta. En este caso vemos que es Mercurio, el planeta que rige, por eso 5, el número de la comunicación, intercambio, viajes y las personas del entorno. Entonces vamos a prestar atención a la simbología, nos habla de la mente concreta, en este caso aplicada al trabajo, aplicada al servicio. Es la conciencia práctica, aquella mente concreta que nos permite resolver los problemas que se van presentando, ¿no? Ustedes siempre traten de meterse en la carta y ver la escena. El hombre va arando la tierra, que de eso se trata, arar, trabajar, una clara energía de los bastos, ¿no? ¿Qué dificultades se le pueden presentar? Bueno, respecto a el animal mismo, respecto a las herramientas, respecto a otros obstáculos que no ven. Y fíjense que además es una carta muy de tierra y el color dominante es el marrón en el centro de la acción, ¿cierto? Hablamos de la mente está teñida de un color azul profundo, entonces nos habla del conocimiento y en los bastos, a diferencia de las espadas, ya saben que el conocimiento se basa por experiencia. Este tipo de personas que están ligadas a la energía del fuego, a los bastos en este caso, tiene mucho que ver con la experiencia, el actuar, el equivocarse, el volver a realizar, ya que para ellos la palabra clave es la acción, el trabajo. Entonces, el número 5 ya saben que también conecta con los cambios, entonces estos son los cambios que darán frutos si obviamente nos ponemos a trabajar obviamente. Entonces, en el plano superior que vamos a tener, la primera letra que aparece de izquierda a derecha, esta es la letra Hei, que tiene que ver con el número 5 también en el alfabeto y que tiene que ver al Papa como figura, y simboliza aquello que da vida. Luego aparece justamente el símbolo, este simbolito que vemos arriba de la grulla, tiene que ver con la casa, el hogar, la familia. Entonces también nos pone en contexto con quién es este personaje y para quién está trabajando posiblemente. Simboliza también la energía de la mente aplicada al trabajo, como decíamos, y acá lo importante es que el plano medio invade el plano superior. Por eso nos habla de la mente conectada a la acción y al trabajo. El arco nos habla, como todas las puertas y como todos los arcos, de aperturas, ¿no? Uno se abre camino trabajando y en este caso arando la tierra. Entonces, la parte media da acceso a la parte espiritual. Entonces, no solo ya saben que el elemento fuego está muy conectado al espíritu, este es el espíritu puesto en acción con un noble fin, con un buen propósito, ¿no? Entonces, el símbolo de la derecha indica el número 1, este que vemos acá, que es el número babilonio, y que es como, si se dan cuenta, si lo miran en detalle, si somos detallistas, es como un alef. ¿Dónde me voy a acordar yo que más allá de que es un número 5 y me lo dice la suma del número también acá, la figura que parece un alef, nuestro mago en el tarot, Marcello Rider, ¿no? Entonces nos habla de inicios, de nuevos trabajos, de nuevos inicios. Eso es lo que refiere la figura de el centro, que es el labrador, el hombre trabajador, el que siembra para luego cosechar. En este caso es nuestro mago en acción, por eso el número 1 va a representar la energía del mago en los arcanos mayores. El buey va a representar otra energía que tiene que ver con todo este palo, que es la fuerza. Por eso decimos que la necesidad de emplear energía con un fin útil, el sacrificio, y el buey, como ya saben que tiene la energía del toro, acá nos habla de todo lo que vamos a lograr a partir de la paciencia, el esfuerzo, la tarea cotidiana y la rutina. En el plano inferior aparecen unos brazos. Estos brazos hablan de apoyo, de ayuda. Entonces, es la mente, es la expansión espiritual, es el acto de trabajar y labrar la tierra, como decimos. De esto va a hablar, del trabajo, de la fuerza, de la economía organizada, invertida. Obviamente, para aquellos que leen las cartas invertidas, nos va a hablar de la falta de esto o de las dificultades y los obstáculos en este mismo sentido.
Si pasamos a la carta número 2, aparece Venus como planeta regente. Ya saben que Venus tiene que ver con el número 6 también, el amor sobre todo a la familia. Y lo que vamos a ver acá justamente es una tejedora. Otra vez nos habla de trabajo y economía, la continuidad de la vida. Acá aparece una mujer y en la cápsula que está conectada al plano superior aparece la mujer que amamanta. Y eso tiene que ver con lo que representa la mujer ama de casa, ¿no? Entonces, la letra Bau, que representa la unión y el equilibrio de los dos mundos, y que aparece acá como este bastoncito, esta es la letra Bau, y como símbolo de unión. Venus es energía de unión y de amor. Simboliza también al arcano mayor número 6, y como decíamos, la diosa Hathor acá, que es la que nutre y alimenta con esos cuernos de vaca, la fertilidad, el amor, la música, todo lo que representa además el planeta Venus. Y el símbolo de la derecha, la letra Babilonia, indica el número 2, que tiene la misma representación que nuestra papisa, que también refleja una mujer lunar que cuida, ayuda y protege, en este caso, su familia. En el plano medio vemos a una mujer tejiendo. Nos habla del trabajo, del sacrificio, de la vida doméstica. Y el telar, que va a representar no solo esto, sino las tramas de la vida. Fíjense que es interesante además que ella muestra un seno, o sea que muestra que tiene la capacidad de nutrir, de alimentar. Luego tenemos el plano inferior, que también aparece un cartucho y que nos habla de la dualidad. Fíjense que aparecen dos flores, en este caso, dos flores rosas, que es el color de la diosa del amor, que simbolizan por un lado lo que tiene que ver con el placer, la alegría, pero esta serpiente, lo mismo que la serpiente cornuda que aparece arriba en el plano superior, nos habla también de dolor, de sufrimiento, de advertencia. Por eso es la dualidad, lo mismo que representa la carta 6 en el arcano mayor, que nos habla de amor, pero también de dualidad, va a estar reflejado acá, ¿cierto? Entonces, también nos puede hablar de asociaciones que pueden ser benéficas o positivas. Entonces, en este sentido, aparece más que nada el símbolo de la mujer trabajadora, Venus, la diosa de la generosidad, de las recompensas, del amor y la alegría, sobre todo expresado a todo lo que tiene que ver el hogar y la familia. Por eso es interesante también el color naranja que aparece en el ámbito de lo espiritual, ¿cierto? Entonces, interesante también la aplicación. Fíjense cómo todo este palo que habla del trabajo, de la conexión a tierra, en su punto medio tiene el color marrón, que habla de trabajar y producir, ¿cierto? En el primer caso es el hombre que trabaja, en el segundo caso es la mujer que trabaja. Entonces, cuando está al derecho nos va a hablar de una mujer hacendosa, preocupada por su familia, etc. Pero ¿qué pasa con esta carta cuando está invertida? Es la mujer. Justamente aparece la serpiente por debajo, la mujer que abandona el hogar, que traiciona, es como, por decir entre comillas, la mala mujer. Si vamos a la carta número 3, el argonauta, y lo primero que aparece acá es un hombre, fíjense que está con la lanza en posición de advertencia. Recuerden que el planeta dominante de esta carta es nada más ni nada menos que Neptuno, que nos habla de engaños, traiciones, de peligros y del agua. Por eso en la parte inferior tenemos una cápsula, pero a su vez el cocodrilo que avisa de traiciones y la serpiente que va en la misma dirección, aunque el hombre que está en el plano medio ni siquiera lo advierte, lo percibe. Por eso en el plano superior tenemos a los vigilantes, y los vigilantes están representados tanto por la serpiente como por el leal amigo del hombre, ¿no? Muchas veces esta carta nos habla de viajes, de traslados, de cambios de lugares, ya sea si preguntamos por trabajo será un cambio a nivel laboral, una persona que se va de la casa o se va del país, por ejemplo. Entonces aparece en el plano superior la letra Zain, y la letra Zain representa la espada, el triunfo, el esfuerzo dirigido para un éxito, un triunfo.
es el número 7, como se nota aquí abajo. Tenemos, como decíamos, en el plano superior, tanto el ave que vuela y trae novedades, noticias, eleva el vuelo, como el perro, que es el fiel amigo del hombre, y la serpiente, que siempre va a tener una naturaleza doble. Ya saben que la serpiente es tanto el veneno como su antídoto, ¿no? Entonces nos habla de advertencias, pero también el uso de la sagacidad. Recuerden que todo lo que aparece acá arriba, como en este caso la agulla, que es un sentido de protección de la familia y de los dioses, bueno, en este sentido nos habla de las cualidades que necesitaríamos tener para sacar provecho de esta situación, ¿no? Entonces, el número 3 que aparece, vamos a seguir el orden, 1, 2, 3. El número 3 ya saben que está muy representado con todo lo que tiene que ver viajes, noticias, novedades, todo lo que se busca en crecimiento y expansión. Y vamos a ver la figura del plano medio, que es el argonauta navegando sobre el Nilo, y que otra vez traspasa al plano superior, entonces tiene una conexión con lo espiritual. La lanza en la mano derecha, que está formando parte del plano superior, conecta el desarrollo, el cambio, el viaje. Muchas veces nos habla de viajes espirituales, de viajes astrales también, pero un viaje que está conectado a propósitos espirituales o de alguna manera guiado también por los dioses, ¿no? Así que su posición de pie indica la fuerza de voluntad de la persona en seguir o perseguir su destino. Y para eso la necesidad del traslado del viaje. Y en su parte inferior tenemos lo que son las aguas del Nilo. Siempre recuerden que lo que está rayadito nos advierte, en este caso obviamente de los peligros. Aparece el dios Sobek acá, que es el cocodrilito, y que representa los peligros y los temores, la serpiente acuática, que también nos advierte, y un cartucho que, como todo cartucho, siempre va a ser una señal de protección, de defensa, y en este caso también será contra las enfermedades, ¿no? Los peligros. Entonces todos los cartuchos nos señalan de alguna manera la protección de los dioses, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a querer decir esta carta? En sentido derecho, recuerden que es el número 7 por un lado, el número 3 para los babilonios por otro lado, por la continuidad. El 7 es a raíz del planeta y el 3 es por la continuidad de la secuencia. Decíamos entonces que siempre nos habla el planeta, en este caso, como número sagrado, tiene que ver con lo místico. Entonces nos habla por un lado de lo que decíamos, el plano superior, ¿no? La guía de lo espiritual, y el número 3 nos va a advertir de este espíritu de descubrimiento y aventura que en este caso tiene la persona. Entonces al derecho es el hombre que va a afrontar los peligros, que busca su destino activamente, es un vencedor, es un triunfador, nos habla de nuevos emprendimientos, y cuando está invertido, los enemigos, en este caso, de esta manera, ¿no? El cocodrilo va a quedar por encima del hombre, y este es el triunfo de los enemigos ocultos posiblemente, pero también la postergación del viaje, los obstáculos que aparecen en torno a la naturaleza del deseo de la persona o del viaje en sí mismo, ¿no? Por otro lado, Neptuno siempre nos va a hablar de engaños, traiciones, pero también adicciones, entonces cuidado con ese sentido también. Vamos a la cuarta carta. La cuarta carta se llama El Prodigio, y vamos a ver de qué se trata. La simbología general tiene que ver con asombro. Se supone que la posición de este señor es de asombro, de maravillarse con alguna situación. Entonces, aparece tanto la posibilidad de nuevas creencias, y el planeta regente es Saturno. Es interesante en este caso que Saturno siempre da humildad y servicio, y logra todo a través del tiempo y a través de una gran abnegación, de un gran sacrificio. Por tanto, desde el número 8, que es un doble 4, el número que se señala arriba a la derecha, ¿cierto? Ya es una carta que nos propone un tema de karmas, un tema de luchas, un tema de sacrificios,
¿cierto? Entonces, en el plano superior tenemos la letra hebrea Chet y simboliza el equilibrio. En el margen superior tenemos la placenta que representa la vida y corresponde al número 8 de los arcanos mayores, que en Marsella ya saben que va a ser la justicia, por eso Saturno, y en Rider va a ser la fuerza, por eso también los colores amarillos, el empleo de la lucidez y la fuerza. En el centro aparece el dios Hapi, el dios de la agricultura y la prosperidad, con grandes pechos y vientre, simbolizando todo lo que tiene que ver con la abundancia, la riqueza a partir del esfuerzo, y las plantas acuáticas en la cabeza que dan nacimiento al Nilo. Esto tiene que ver, ya saben que había momentos de desborde del Nilo, que es cuando venía la abundancia y ellos tenían que ausentarse, digamos, porque el agua inundaba y luego va a dar, son las agüitas que se ven acá, ¿no? Está representado el Nilo cuando crece y luego permite que toda la naturaleza crezca, ¿cierto? Entonces, a la derecha el símbolo del número 4 de acuerdo con el alfabeto babilonio, como decíamos, y en la carta del centro la figura ante las dos ramas del Nilo. Ya saben que todo Egipto estaba dividido en el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y había que tener una concordancia en esto. Ante los frutos de la tierra, los azules en señal de la ilusión, representando lo imposible, que es hacia donde apunta la figura además, y el rosa o rojo en algunas cartas, el amor divino, el esfuerzo y el deseo de la persona. Entonces, esta es la situación, como en cada una de las cartas, cuando aparezca como esta misma situación del número 34, la persona entre dos caminos, la persona entre dos opciones. Desde Saturno, lo que decíamos, ¿no? El plano místico espiritual a partir del esfuerzo, o desde el ego y desde el karma, todo lo que representa los deseos de la persona. En el plano inferior, que está ocupado por el Nilo con el color del peligro, en el centro aparece también un dios, aparece un animal que tiene que ver con el dios Sobek, de los lagos y de los ríos, y la protección y el cuidado que señala cada vez que aparece una figura de un dios, ¿no? Entonces fíjense que tiene sus diferentes representaciones, ¿cierto? Entonces, por un lado el número 8 nos va a hablar de la fuerza superior del hombre. Saturno nos pone a prueba la voluntad y a través de la voluntad puesta en acción nos dará la recompensa. Eso es lo más importante, por eso hablamos del número kármico. ¿Qué nos va a decir esta carta al derecho? Nos va a hablar de la realización de lo imposible. Por eso es la carta del prodigio, pero también la posición del asombro de la persona, ¿no? Aquello que parecía imposible, pero que llega a la realización, hechos que sorprenden, situaciones que parecen que ocurren mágicamente o por milagro, pero siempre en realidad tiene que ver con el esfuerzo hecho por la persona. Entonces nos habla de ilusiones, y cuando aparece invertido nos habla de no haber ningún milagro ni ningún prodigio, sino todo lo contrario. Nos puede hablar de delirios de la persona, ¿no? En ese sentido, la desconexión con la realidad, las utopías, en vez de lo realizable, lo irrealizable, ¿no? Y entonces en este caso Saturno va a expresar las limitaciones y los obstáculos en todas las formas y sentidos. Peligros que amenazan. Y este peligro que amenaza claramente se va a ver si seguimos la figura en el arma que tiene el dios apuntando hacia la figura humana. Desde acá podemos perfilar la situación de peligro. Si vamos a la carta 27 regida por Marte, acá tenemos el nombre de la carta, es lo inesperado y es un número 9 por un lado, un número 5 por otro lado. Va a tener la representación un poco de nuestro 5 de bastos en el tarot. Nos habla de sorpresas, por eso lo inesperado. Obviamente tanto el prodigio como lo inesperado
va a advertir de cómo estén rodeadas las cartas, qué es lo inesperado, si es bueno o malo. Pero muchas veces ya al señalar el escorpión acá abajo nos va a hablar de los desconciertos, de las traiciones o de una inteligencia mal empleada. Si vemos en el plano superior aparece la letra Tet, que simboliza la protección, el bien y el mal, el jeroglífico que representa el encadenamiento, este eslabón de la cadena, el encadenamiento frente a la intuición del peligro. Corresponde, como decíamos, al número 9 y en el centro la deidad que representa el juez con la pluma de la diosa Maat, en este caso que simboliza la inteligencia, y la representación del número 5 babilónico que aparece acá como una vasija. En el plano medio la figura del arquero abarca la totalidad del plano, simbolizando la importancia del personaje, y está marchando, está en movimiento a una acción. Y como decimos, la flecha que se dispara, al ser Marte regente y a estar debajo el escorpión, nos puede hablar de la imprudencia y de los peligros. Muchas veces pasa con Marte cuando nos precipitamos hacia una acción sin haber meditado previamente. Por eso el eslabón de la cadena en lo espiritual es encadenarse a los actos que hacemos irreflexivamente. La tensión del arco está relacionada con el poder de la flecha, ¿no? Marte nos habla de fortaleza, poder, confianza y energía, básicamente. Y en el plano inferior, la figura del escorpión que aparece muy próxima, y esto es lo interesante de este mazo también, ¿no? Cuando una cosa que aparece muy próxima habla del peligro inminente. No es lo mismo que con este Sobek en el Argonauta que está por debajo, ¿cierto? Más cerca está la serpiente. En este caso, el estar tan próximo al pie nos habla de un peligro inminente, lo inesperado y la traición, muchas veces señalada por estos enemigos ocultos, ¿no? Entonces, es un número 9, y como todo 9, ya saben que habla de la gestación, de algo que hace rato se puede estar gestando, tanto la acción como la traición, y Marte va a tener que ver con todo lo que es también no solo la acción, sino que la competencia. Por eso recuerden, es el 5 de bastos, ¿no? La competencia y en este caso la acción directa. Entonces, al derecho va a representar a todo tipo de personas impulsivas, la competencia en todos los ámbitos y sentidos, los triunfos que van a estar condicionados, pero también en el lado negativo, miedos, temores, amenazas, etc. Y en negativo, en invertido, habla de maldad, de traición, de resentimiento. Es una advertencia, como todas las líneas que salen rayaditas, como habíamos dicho, ¿no? El arcano 28 va a representar, su nombre lo dice, la incertidumbre. Por eso aparecen arriba en el plano superior las líneas paralelas. ¿Qué camino tomar? Y es el 6 de bastos para nosotros. Entonces la simbología es la mente en contradicción. Fíjense que aparece como planeta el planeta Plutón, nada más ni nada menos, ¿no? Situaciones drásticas, radicales, definitivas. Entonces el hombre frente a un conflicto existencial, obstáculos, demoras. Ya saben que el número 9 babilonio que aparece en este triangulito acá arriba a la derecha simboliza el ermitaño en el resto de los mazos, ¿no? Por eso nos hablan de situaciones largamente trabajadas. Por eso nos habla de situaciones existenciales, o sea, aquellos que son trascendentes en la vida de la persona. Y obstáculos y demoras de todo tipo. Y en el plano superior aparece la letra Yut o Yot, que tiene que ver con el número 10, y es la suma del 2 y el 8 que tenemos aquí abajo, y significa la manifestación potencial, todo lo que está contenido, la eternidad. Las barras representan la dualidad, como decíamos, por eso aparece también la primera carta donde aparecen dos personas, representando la dualidad, tanto entre
tiempos, pasado y futuro, como energías yin y yang, las decisiones, ¿no? Esta simbología corresponde entonces a el arcano 10 y el símbolo de la estrella, que representa básicamente el mundo interior. La estrella negra de 5 puntas siempre va a significar algo muy complicado, por eso aparece con la energía del planeta Plutón, nada más ni nada menos. Entonces, nos habla también del mundo de los muertos, energía de Plutón, en pugna con la idea solar, por eso aparece un disco solar. Y esto tiene que ver, como saben, con la energía de Plutón, morir para regenerar, situaciones límites entre la vida y la muerte. Y el número 6 del alfabeto mágico que aparece en la esquina superior derecha. En el plano medio vemos a un hombre en duda. El hombre frente a la dualidad y la confusión. Por un lado, el de la derecha es el poder, tiene que ver con el cetro que tiene en sus manos, entonces tiene poder e influencias. Y el ojo que señala lo que va a haber marcando una salida, ¿no? Por un lado, fíjense, uno tiene la sensación de poder, esta sería como la energía de Marte, y el otro tiene como la visión, símbolo un poco de Mercurio, de Júpiter, ¿no? Sobre todo por el color azul, la energía jupiteriana. ¿Y dónde me quedo? ¿Con la acción o con la visión? ¿Con el lado material y el poder o con el lado espiritual que me propone? ¿Hacia dónde va mi transmutación? Y abajo la figura expresa los nudos de Isis, pero también es un símbolo sexual, como corresponde también a la energía de Plutón, ¿cierto? Entonces, punto 1, la carta 10 como la rueda de la fortuna, habla tanto del principio como cerrar un ciclo, energía de Plutón. Plutón mismo habla de transformaciones, rupturas, sobre todo con el pasado, y esta carta del derecho va a significar la propia determinación de la persona. ¿Qué camino vamos a tomar dependiendo de qué es lo que queremos lograr? Si la espiritualidad o el poder en el mundo material. Entonces nos habla de incertidumbre, de obstáculos, de misterios a resolver, de conflictos muchas veces por terceros, por eso aparecen otras personas, de bloqueos, y cuando aparece invertida la persona no ve la salida o el camino a seguir. Nos habla de traiciones, muchas veces adulterios o engaños. Por eso es una carta sexual desde otro punto de vista. Si pasamos a la carta 29, que se llama la domesticidad, la simbología general nos habla de la vida doméstica, de los hijos, de los cambios, el proceso de madurez. Por eso aparece la luna como planeta y el número 2 abajo, que tiene que ver justamente con estos procesos. La letra Kaf que aparece simboliza, que parece como una C mirando para el otro lado o una media luna, el acto de retener. En el centro, el jeroglífico de la vasija como elemento contenedor. Si sumamos, en este caso, ¿no?, la letra Kaf que aparece acá, si lo logramos ver como una C, y la vasija que aparece en amarillo, la vasija contenedora, que tiene la misma escenificación del planeta de la luna, la madre, la contenedora o el hogar como lugar de contención. Entonces, si sumamos vamos a tener un número maestro, el número 11, que va a representar también al arcano mayor 11, que ya sabemos que en el Marsella nos va a hablar de la fuerza y en el Rider de la justicia. Tiene que ver también en el centro la representación del escarabajo o Yepri, que tiene que ver con la figura del sol naciente, todo lo que aparece en circulitos, como la carta de la incertidumbre, la domesticidad o la magnificencia, nos va a hablar de la energía solar. La energía también de lo paternal, la protección en este caso, no solo de lo maternal en la luna, sino también de lo paternal.
En el plano medio vemos la figura de un niño en crecimiento que nos habla de la transformación. Y en el plano inferior aparece nuevamente una ánfora, una vasija, apelando a lo femenino, a la matriz, a lo contenedor. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De la madre divina, de la madre lunar cósmica. La luna tiene que ver con la pasividad y los sentimientos del hogar y la familia. En el sentido al derecho nos va a hablar de una adaptación a una nueva vida. Es un niño en pos de el trabajo y todos los sacrificios que podemos hacer en relación a la familia. Nos habla de contención, de prudencia, el dominio, la persuasión, como bien dice la carta, la domesticidad, una familia que crece, o la ampliación de la casa. Y invertida va a hablar de la falta de esta adaptación. Recuerden que en la baraja va a representar el 7 de bastos, la actitud de defensa. Tiene que ver con el desborde, es la vasija que está invertida y cae, derrama su contenido. Nos habla muchas veces de hijos que sufren, de una familia en crisis o de padres separados, donde sobre todo, por eso la parte paternal del círculo y la maternal de la luna y la doble línea que separa en este caso, y que por eso los niños necesitan asumir muchas veces las tareas de los padres, ¿no? La carta 30 es la carta del intercambio. Es una carta jupiteriana por el planeta y por el número 3, que es el número de la expansión. Si hablamos de la simbología general, habla de la necesidad de cooperación y de comunicación. Por eso otra vez aparecen dos personas que parecen intercambiarse las posesiones de cada uno, acuerdos, intercambios de valores, de ideas, sociedades, crecimiento, progreso colectivo. En el plano superior vamos a tener la letra Lamet, y muchas veces las letras tienen una simbología, un significado como iniciales de nombres. Nos pueden servir de guía también para eso. Y la figura del felino que reposa es la representación también de la tranquilidad. Este arcano va a corresponder al arcano mayor 12, el colgado, el que renuncia al sacrificio. En el centro, el cartucho que encarna la protección. A la derecha, el número 8, que como bien saben, el número babilónico 8, el que está en la parte superior a la derecha, que ya saben que tiene que ver con un número kármico. En el plano medio se muestran a dos hombres en actitud de intercambio, un trueque. Hablan de prosperidad y abundancia, porque los dos tienen mucho para dar y ofrecer. Y en el plano inferior aparece la figura de los dos triángulos unidos con el color de la materia y el color de lo espiritual, hablando de armonía y de pactos y acuerdos. Entonces, la carta del 3 ya saben que tiene que ver con el fruto también, más allá del hijo, el fruto, el crecimiento, la sociedad o la sociabilidad. Y si vemos al derecho, es una carta que habla de la expansión por medio de el ámbito comercial, sobre todo la persona que se dedica a negocios, un intercambio en cualquier tipo y nivel, un trabajo bien remunerado o charlas para producir pactos y acuerdos. Cuando está invertida es todo lo negativo, es un maltrato, un intercambio donde solo uno se beneficia, son discusiones que no tienen solución porque justamente lo material domina sobre lo espiritual, y muchas veces también nos pueden hablar de juicios entre empleados y empleadores. Si pasamos a la carta de los impedimentos, vamos a ver que es el arcano número 31, simboliza los obstáculos en el desarrollo, las promesas que no se cumplen. Está regida por Urano, nada más que ni nada menos, que altera aquello que está, altera la realidad, cambia las situaciones y cambia los puntos de vista. En este caso, en cuanto a los logros, recuerden que estamos con un palo que habla de trabajo, de esfuerzo. Aparece en el plano superior la letra hebrea Mem, que simboliza
todo lo que tiene que ver con creación y destrucción. Por eso tenemos tanto el Sol como la Luna invertida, la Luna que tapa o eclipsa al Sol en este caso. En el centro aparece una figura que representa la ofrenda, esto que parece una ofrenda justamente, ¿no? Un plato con una comida, una pata de ternera. Y como decimos, tiene la energía del número 4, por eso es interesante también la búsqueda de la estabilidad a través del esfuerzo. En la figura del medio muestra la labor de una mujer. Fíjense que ella parece querer hacer su trabajo y parece que los hijos jugando se lo impiden, ¿no? Entonces nos habla de todo tipo de incomodidades, tanto en las tareas como con temas de los niños. La bolsa o saco es la representación de lo íntimo, de lo privado, tiene que ver con la siembra, con las semillas que este niño parece robarle, ¿cierto? Entonces desde todos los lugares se muestra esta incomodidad y conflicto. De la parte inferior aparece el sol y la luna. Simboliza la mujer y su dominio sobre el hombre, las luchas y las oposiciones, la mente y la intuición. Entonces el número 4 básicamente es un número de poder. Y el número y el planeta Urano, que nos habla de todo tipo de obstáculos, que muchas veces afecta también a un nivel de estrés, impedimentos. Al derecho va a hablar de las dificultades que tienen solución una vez que vemos claro y tratamos de bajar del estrés. Habla de todo tipo de obstáculos, habla de los trabajos domésticos, habla de impedimentos y restricciones, o muchas veces con Urano que altera la expectativa a aquello que no se cumple. Y muchas veces puede hablar de una mujer que está sola, que lucha sola y hace la figura de madre y padre. Cuando está invertida habla de dificultades y trabas que van a traer pérdidas de todo tipo. Es la bolsa que se vacía. Habla de cambios bruscos y muchas veces obstáculos representados por terceras personas. Si vamos a la carta número 32, que se llama la magnificencia, simbología general representa a la clase alta, a la élite, al lujo, a la riqueza, a los placeres. En el plano superior vemos la letra Nun, simboliza movimiento y cambio. El jeroglífico, que nos habla de el agua y los fluidos, y de nacimientos. Esto corresponde al arcano mayor 14, que tiene que ver con la templanza justamente. En el centro aparece el dios Ra y los viajes, la barca del dios Ra y los viajes, simbolizando los cambios positivos también. Y en la parte media vamos a ver a mujeres ricamente ataviadas disfrutando de una mesa de placeres, los aceites, todo lo que representa la belleza. En este caso eran solo de una secta, solo de la clase alta, no tenían acceso a todo esto que tienen como elementos de decoración, ¿no? Las vasijas de aceites, perfumes y todo esto. Esto es lo que señala la realeza, el dinero, la prosperidad y, como decíamos, la pata del ganado, que también en este caso representa lo logrado a partir del esfuerzo. Luego tenemos a Mercurio, que simboliza la mente, por eso la conversación, la charla y los tratos comerciales o los encuentros. Y al derecho va a representar obviamente abundancia de dinero, tanto como en la vida en general, en el trabajo, en los estudios, si hablamos de Mercurio, en el amor, en la amistad, conversaciones provechosas, como son las mesas de las reuniones de trabajo, por ejemplo. Y al revés, obviamente, no hay abundancia, no hay provecho, no hay ganancia, sino todo lo contrario, pérdidas. A veces habla de personas que ostentan aquello que no tienen, o muchas veces, si hablamos de estas reuniones tipo fiestas sociales, nos pueden hablar de intereses, ¿no? Personas que se encuentran, a veces en una pareja también, por intereses y no por amor.
La carta número 33 nos habla de alianzas, y acá tenemos un hombre y una mujer haciendo una alianza, tomándose de las manos. Entonces nos habla muchas veces de la propia realización a partir de las asociaciones, pero también nos habla en el ámbito del amor, el amor maduro. En la parte superior vamos a tener la letra Samej, entonces todo lo que inicia con S va a poder dar una pista, nos habla de lo creativo, de la atracción, del movimiento. Y los nudos y ataduras muchas veces nos hablan de los nudos y ataduras en una relación, como por ejemplo un contrato es un nudo, es una atadura. En este caso representa el arcano mayor 15, por eso este triángulo invertido señalando todos los peligros, como el diablo en el tarot. Y las ataduras que también nos muestran en la carta del diablo del tarot. Entonces, si sumamos el número, el 3 aparece Venus también, la energía del 3 como unión por temas relacionales, por amor o por dinero, podríamos decir acá. En el plano medio aparece una pareja tomada de la mano, mirándose, es un símbolo de unión. Lo femenino con lo masculino tienen la cruz Ankh en sus manos, símbolo de la vida, protección, dicha, felicidad. Y en el plano inferior, como decíamos, el triángulo invertido señala las pruebas que necesita atravesar la persona para su realización. Entonces es Venus, es el amor, es la realización, es el deseo. Cuando aparece el derecho nos habla de pactos, alianzas, sociedades, matrimonios, buenas parejas, tanto en la vida matrimonial como de negocios. Y cuando aparece invertida nos habla de la finalización o alejamiento, que nos va a decir si es definitivo o no las cartas que lo rodean, tanto de la pareja como de la sociedad o de la amistad, o nos advierte de malos pactos, de malos contratos donde vamos a salir perdiendo. La carta 34 es la carta de la innovación. Como simbología, un hombre, el pensamiento, sobre todo el tipo abstracto de las vivencias, de la propia existencia, enfrentar cambios y desafíos, la determinación y la individualidad. En el plano superior aparece la letra Ain, simboliza los cambios. Es una advertencia también por la serpiente misma que aparece aquí abajo. El jeroglífico que simboliza las arenas del desierto, los recuerdos del pasado. Fíjense la diferencia entre las aguas en la carta de la magnificencia, el agua como símbolo de la vida, frente a los puntitos que nos hablan del pasado. En el centro la figura mítica del dios alfarero Hnum, que habla del trabajo, del poder, de la fertilidad y protección, la protección que desciende sobre el hombre. Si vemos el plano medio aparece la figura del hombre que busca el triunfo, por eso tiene los símbolos y los atributos, tanto el Ankh de la vida como el cayado del poder y de la sabiduría. El hombre que busca su evolución, otra vez está atravesando una puerta, está dejando las arenas del tiempo y del pasado para ir hacia lo nuevo. En el símbolo inferior aparece la cobra en estado de alerta. Entonces, al derecho, recuerden que el número 7 es un número mágico, entonces habla de situaciones de evolución y muchas veces habla de las protecciones divinas, ¿no? De lo místico, de lo profundo. Cuando aparece al derecho hay apertura o salida como consecuencia sobre todo de los cambios internos, de una gran meditación y transformación interna. Habla de viajes, habla de triunfos, habla de apertura de caminos, por eso él traspasa la puerta. Pero cuando aparece invertida nos va a hablar todo tipo de impedimentos y de bloqueos, pero Neptuno señala que son más a nivel psicológico que real. Traición por el pasado, un poco ley de causa y efecto. En la próxima carta, que se llama la carta del desconsuelo, y tenemos a una mujer afligida llorando, como simbología persona que sufre, y sufre muchas veces una crisis, una pérdida,
llanto por un enfermo, depresión, aparece Saturno, nada más ni nada menos como planeta. La letra P, o sea que iniciales con P, habla del pensamiento y de la inmortalidad. Corresponde el arcano número 17, la estrella. A la derecha la representación del número 13, babilonio. En la parte del medio aparece la figura de la llorona. Estas lloronas que lloraban en los entierros y eran pagas por eso. Nos habla de los ciclos, del dolor de la vida, el tiempo cumplido. El ojo que todo lo ve nos permite conocer y conocernos para entendernos. Y Saturno que nos habla de un sufrimiento más del tipo moral, un poco karma. Entonces, al derecho nos habla de aflicciones, ansiedad, tristeza, crisis que hay que atravesar, angustias, problemas y en el ámbito de salud problemas de la vista también. Invertida habla de una situación límite, temores, pérdidas, pero a veces también somatización, procesos de karma. Y por fin y por último llegamos a la última carta que va a representar en este caso el palo bastos, energía fuego, que es la carta de la iniciación, el número 36. Aparece como simbología nacimiento de lo nuevo, nuevos desafíos, nuevas empresas para el éxito. Fíjense que tanto la figura del hipopótamo como protectora de las mujeres embarazadas como el nacimiento que tenemos en la parte de abajo, todo eso simboliza ese momento de iniciación. En el plano superior tenemos la letra Tzadi, o sea la S, el jeroglífico de la serpiente cornuda, en este caso, que habla de muchas veces confusión, peligro, miedos. Es la carta número 18 de los arcanos mayores, la luna, otro símbolo de fertilidad, pero también de miedos. Y el número 14 en el número babilonio. En el plano medio tenemos la diosa Tueti que excede el plano de lo medio hacia la superior, la conexión con lo superior, la protectora de los partos, como decíamos. En su mano tiene el signo mágico de la protección y acompaña a la mujer a punto de parir. Este es el proceso de iniciación. Y lleva ella misma un Ankh, símbolo de la vida. En el plano inferior tenemos a la mujer en el momento del parto. Es un número 9, hablando de los 9 meses, de todo lo que se gesta desde un pasado, y nos habla del fruto, pero la energía del planeta Marte, una energía de acción. Al derecho va a hablar de la posibilidad de comenzar una nueva etapa, algo nuevo, tanto un nacimiento, un éxito, una buena fortuna y protección de personas importantes. E invertida nos va a hablar de trabas, de obstáculos para comenzar eso, muchas veces por confusión, por desprotección. Y si hablamos de nacimientos, nos va a hablar de nacimientos difíciles, ya sea en momento de parto, será un parto difícil. Muy bien, queridos amigos, hasta acá llegamos con lo que es la primera parte, las 14 primeras cartas que nos simbolizan todo lo que tiene que ver con trabajo, energía y acción, el palo de bastos en el resto de los tarots.